Les voy a compartir una investigación que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar el aprendizaje que se construye en los museos y centros de ciencia. El aprendizaje es uno de los objetos de estudio más buscados por estos espacios alrededor de todo el mundo. En los museos y centros de ciencias se tiene esa visión de construir aprendizajes, sobre todo enfocados a la ciencia, para inspirar vocaciones, para contribuir a la cultura científica de la población a la que atienden. En una primera parte de esta investigación se realizó una documentación de qué es lo que se había hecho alrededor de la investigación educativa en los museos y centros de ciencia. Por lo tanto, aquí se hace una revisión de todos los paradigmas que han dado cuenta del aprendizaje en estos espacios o ambientes educativos informales. En un primer momento se da cuenta de lo que es el conductismo, un poquito más adelante la contribución del constructivismo y más adelante qué es lo que nos dice la neurociencia acerca del aprendizaje. Para que nosotros podamos comprender el aprendizaje humano en estos entornos educativos, es necesario partir de lo que podemos observar. El aprendizaje no puede ser medido de manera directa porque siempre vamos a tener una cara distinta a lo que sucede a nivel aprendizaje en una persona. Por lo tanto, para dar cuenta del aprendizaje siempre tenemos que buscar formas o modelos de aproximarnos. Esto es lo que se realizó en esta investigación, sobre todo para fortalecer no solo el campo de la pedagogía museística, sino también aportar metodologías de investigación en museos y centros de ciencia, esto con miras a aportar a la comunicación de la ciencia. El objetivo de esta investigación fue describir la importancia educativa de los museos y centros de ciencia, documentar cuáles serían las mejores prácticas que se han desarrollado para evaluar el aprendizaje informal en museos y centros de ciencia y de ahí partir para categorizar el aprendizaje informal al menos en tres vías: la experiencial, la afectiva y la cognitiva. Este estudio se realizó en una sala de Universum, Museo de las Ciencias. Es el museo universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México y los participantes en este estudio fueron jóvenes estudiantes de entre 13 hasta 18 años. La metodología de investigación que se siguió fue exploratoria y descriptiva con un enfoque mixto secuencial con el objetivo de analizar datos cuantitativos y cualitativos. En un primer momento se recolectaron todo lo que es la misión del museo y dentro de estos objetivos se identificó que donde tiene que ir este museo es facilitar el aprendizaje de ciencia. Por lo tanto, dado que Universum tiene 13 salas que mantienen constantemente a lo largo del año, se seleccionó solamente un espacio para hacer este estudio, la sala Agua, Elemento de la Vida, en donde habla de la importancia de preservar este elemento y sobre todo provocar el interés y la reflexión del visitante en torno al cuidado del agua y el conocimiento científico que ha generado la universidad en relación a la gestión del agua en México. Una vez que se tienen estos objetivos, que se ha seleccionado en la sala de estudio, se identifican cuáles son las ideas centrales de esta exposición, cuáles son los objetivos, cuántos equipamientos o módulos interactivos tiene este espacio y se determinan cuáles serían las fases de la investigación. Las fases de esta investigación, en un primer momento, fue el mapeo del espacio de exposición y aquí se utilizaron dos técnicas para recolectar los datos. Fue el timing y el tracking. Posteriormente a esta fase se implementa un segundo momento en donde se intenta conocer a los visitantes de la sala del agua. Aquí se implementaron dos técnicas de recolección de datos. La primera fue la observación sistemática. ¿Cuánto fue el tiempo de interacción en la sala? Tiempo de interacción en los modelos interactivos y sobre todo se hizo la observación de visitantes que no fueran en grupos escolares para evitar las distracciones. Se realizó una entrevista basado en un guión que se construyó previamente y así obtuvimos categorías de tipo cualitativo. Una vez terminada esta fase de la investigación, se pasó a una tercera fase para comprender el ambiente educativo informal y aquí se seleccionaron dos técnicas de recolección de datos, el cuestionario y el registro en video. Una vez que se realizó esta recolecta de datos que nos llevó alrededor de 3 meses, se hizo el análisis de datos para determinar en un primer momento cuál es el recorrido más frecuente que utilizan los visitantes y se determinaron ahí los tiempos, los recorridos. Esta información nos dio datos respecto a cuestiones de conducta, que es una de las características que nos aporta evidencia acerca del aprendizaje. Cuánto es el tiempo que participa un visitante en un museo nos deja ver si está
provocando este interés o esta motivación. Y esto nos podría dar información respecto al aprendizaje en estos espacios. Se realizó un análisis cualitativo de los datos por medio del software Atlas T, que nos dejó ver muchísimos hallazgos en cuanto a las diferencias en cuanto a género, cómo utilizan los espacios las mujeres, los hombres, en cuanto a nivel escolar, secundaria, bachillerato y licenciatura, que es el enfoque de este museo universitario, y sobre todo aportar al finalizar esta investigación una propuesta para evaluar los espacios educativos informales. Esta evaluación pretende dar una mirada con un enfoque global, con un rigor teórico, pedagógico y metodológico que aporte la investigación educativa en estos espacios, sobre todo con la finalidad de recuperar la voz del visitante, porque son ellos los que nos dejan ver la información que construyen en estos espacios y que pueden llegar tanto a inspirar vocaciones científicas o para aportar a su cultura científica. Además, esta evaluación aporta una rúbrica en donde se pueden detectar 3 tipos de categoría: la cognitiva, la experiencial y la afectiva, para que nosotros podamos evaluar cuáles son las acciones que podrían llevar a comprender el aprendizaje. En un primer momento, la cognitiva, las ideas y conceptos de ciencia que el visitante construye, y en esta rúbrica se puede observar desde las ideas y conceptos de ciencia generales hasta los muy particulares. Posteriormente se evalúa con esta rúbrica cómo es la calidad de la experiencia, y la tercera fase de esta rúbrica de evaluación que se propone en esta investigación son las características de las emociones, qué tipo de emociones se presentan en los visitantes. Y bien, pues esta investigación aporta esta evaluación multiángulo, que es una de las propuestas innovadoras que tiene actualmente la evaluación en México, para observar esta conducta, esta experiencia y esta afectividad que el visitante le pone a su paso por los museos, y a lo que aporta también son un rigor metodológico y técnicas que sobre todo provengan de estudios en museos y centros de ciencia. Esto sin duda aportará a fundamentar la pedagogía museística y aportar el camino de la comunicación de la ciencia basados en modelos muy rigurosos de investigación que consideramos que podrían aportar al futuro de la investigación en los museos y centros de ciencia de nuestro país y del mundo.